En el nombre de Jesucristo. Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias al Señor estoy aquí en otro video más para seguir con lo de San Juan. Ahora nos quedamos en el capítulo 6. Y ya había hecho otro, pero no lo subí porque preferí hacerlo de nuevo. Así que aquí estoy, gracias al Señor que me sigue guardando a mí y a mi familia. Espero que ustedes también, porque el Señor siempre es fiel. Entonces podríamos empezar, si la voluntad del Señor así lo quiere, por Salmo 146. Empezar con alabanza al Señor, porque esto no se trata de mí, sino de Él. Así que aquí dice Salmo 146, en el nombre de Jesucristo, alabanza por la justicia de Dios. Aleluya. Dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Alabaré a Jehová en mi vida. Voy a correr esto. Ahí. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y en su palabra también dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado de los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo se puede alcanzar la salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, no en los hombres, sino que en el Señor, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Amén. En su palabra también dice que no tenemos que preocuparnos por qué vamos a comer, qué vamos a vestirnos, qué vamos a vivir, ¿cierto? Sino que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Después, Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Porque todo el que está en pecado es ciego espiritualmente. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Qué hermoso. Jehová guarda a los extranjeros, porque hacer excepción de personas, su palabra dice que no es bueno, y Dios no hace excepción de personas. O sea, que no importa en realidad te consideras feo, porque para el Señor somos un tesoro para Él. Aquí no importa si eres alto, bajo, o gordo o flaco, no importa nada de eso, el Señor nos ama tal cual somos. Obviamente también Él quiere que cambiemos, que nos parezcamos más a Él, pero eso obviamente es con la ayuda del Espíritu Santo. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. En su palabra también dice que su reinado no va a tener límites. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Amén. Entonces, empezando con una alabanza a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Después vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, se lo voy a leer. Dice así: alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, la multitud le seguía a Jesús por muchas razones. En este caso, por las señales que hacían los enfermos, ¿cierto? Cómo sanaba, ¿cierto? A los endemoniados, a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, ¿cierto? A los mudos. Y también otras razones que les siguen es para escuchar de la palabra del Señor. Porque Jesús también vino aquí a enseñarnos acerca del Padre, a darnos a conocer el Padre y el Espíritu Santo de Dios. Dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. También hay una referencia en Salmo 7:9 que dice que el Señor prueba el corazón y la mente. Dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias. Siempre hay que dar gracias por lo que el Señor nos da. Y dice en su palabra también que tenemos que contentarnos con lo que Él nos da. Los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, o sea, los 5.000 varones. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces esto es muy importante destacar, porque el Señor no buscaba fama. Y hay una referencia en esto en Marcos 10:45, que vamos a Marcos 10:45. Dice, ahí donde está, ahí. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Volvemos al capítulo 6. Dice así después. Ahí se me fue lo resaltado. Bueno, Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Los discípulos estaban solos en una barca. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Como ya había dicho antes, el Señor muchas veces nos dice que no temamos porque Él está con nosotros. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, en que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Este es más importante: Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, Jesús. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Referencia en Salmo 78:24. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. También se dice que Él es la resurrección y la vida. Y más abajo dice por aquí, o mejor lo leemos después, dice: le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no nos rechaza, sino que nos espera con los brazos abiertos. Porque he descendido del cielo. Y aquí, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús es el pan de vida. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Te lo quiero marcar con este. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Como el video anterior que hicimos, gracias al Señor, de lo de murmurar. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vida eterna. Lo que Jesús había dicho, que el que cree en él tiene vida eterna y le resucitará en el día postrero. Por acá está, aquí. Dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Podríamos ver también eso que dice por aquí en Marcos 10:45, ¿cierto? El que leímos anteriormente, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué es el pan que Jesús dará? A ver, veamos. Dice: mi carne, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. También en su palabra dice que si nosotros decimos que permanecemos en él, tenemos que vivir como él vivió, ¿cierto? Tenemos que hacer las obras que él hizo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. También en su palabra dice, de hecho podríamos leerlo en Romanos 14. Romanos 14, versículos 7 al 9, que es acerca de hacer todo y vivir por Jesús, que dice 7 al 9, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno de nosotros vivimos para nosotros mismos, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ok, ya está ahí. Después volvemos al Juan 6.
Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. O sea que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Asimismo también el que cree en él. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Después palabras de vida eterna. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, o sea que, como dice también en Juan 2, al parecer, que el Señor conoce el corazón de los hombres. Así que si nosotros hacemos algo, entre comillas, en secreto, el Señor sabe, porque el Señor lo ve todo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. Así también, por ejemplo, si nosotros morimos, seguiremos viviendo. Nuestro espíritu, porque el Espíritu es el que da vida a la carne para nada aprovecha. Porque si uno muere, pero muere en Cristo, sigue viviendo en espíritu, pero en el cielo. Asimismo, el que uno muere, pero que no muere en Cristo, sino que muere en sus pecados, también vive, pero vive en el infierno. Pero por eso el Señor Jesús vino acá a la tierra para salvarnos y llevarnos a Dios. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Se arrepintió en el nombre de Jesucristo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Entonces, amados hermanos, pues este fue el video. Sinceramente, todo el San Juan es realmente, bueno, toda la palabra de Dios obviamente es tan hermoso. Me encanta mucho leer los evangelios y el San Juan es algo que realmente es muy, muy hermoso. Así que espero que les haya gustado mucho, que sea de bendición para ustedes. Y eso, hasta aquí el video de ahora, si el Señor quiere. Así que, bueno, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta acá. Y Dios les bendiga a todos ustedes. En el nombre de Jesucristo.